Bueno, pues les cuento un poquito. Proyectos bien interesantes que lideró Zoe de Código Simbólico. Recuerden ustedes que nosotros hemos trabajado para muchas empresas muy grandes en el mundo para descubrir el código simbólico. Zoe dirigió, tú dirigiste, si no me falla la memoria, dirigiste desde México un estudio que hicimos para el oso Bimbo, ¿no? Sí, el para osito Bimbo. Bimbo. A ver, cuéntales un poquito. El código del osito Bimbo, que además es intervenir unas marcas que son muy poderosas, intervenir marcas que son icónicas en una cultura. Entonces uno sabe que si uno comete un error con un animalito de estos, pues puede meter a la marca en problemas. Estuvimos recorriendo todo México para entender cuál era la procedencia del osito Bimbo, porque nunca Bimbo le puso una historia al osito. El osito apareció como por generación espontánea en la marca y muchos años después nos contratan para que les digamos quién es el osito, qué representa para la cultura el osito Bimbo. Sí, cierto, porque lo inventó un publicista, le encantó, México se enamoró del osito, pero ni México sabía por qué amaba tanto el osito, ni el mismo dueño supongo que sabía por qué el osito era tan amado, ¿no? Nadie sabía dentro de Bimbo por qué la gente se identificaba tanto con el osito. El osito es un panadero y la primera fase del trabajo de campo en los imprints, haciendo las sesiones de improntas, era divino porque todos tenían recuerdos de niños del osito Bimbo en sus vidas, que era esa época en la que se daban regalitos con las marcas. Entonces salían los camioncitos, salía el osito en chiquito, salía el osito en peluche por empaques. Entonces todos habían tenido en la infancia un osito Bimbo de verdad en sus manos. Y ya en la segunda fase, que fue hacer las etnografías, les preguntábamos cuál era la historia del osito Bimbo, cómo había llegado el osito a México. Y así que me acuerdo de una historia súper linda de una señora que decía que el osito, como es un oso blanco de ojos azules, pues él no es mexicano, obviamente. Entonces que el osito se había quedado huérfano en el polo y se había ido en un barco muy triste porque no podía seguir viviendo en el polo sin su familia. Y ese barco iba para México y el osito llegó a México y los mexicanos, como son tan amorosos y tan buenos anfitriones, lo adoptaron. Y él decidió hacer pan para agradecer el amor de los mexicanos. Cuéntales un poquito por qué es tan importante escuchar la percepción de la historia o pedirle a la gente que cuente una historia de un personaje de una marca. Cuando las personas empiezan a comunicar de una forma con historias, ya empiezan a vincular elementos emocionales y es la manera de captar realmente cuáles son las emociones. Sí. En investigación se llama el punto de quiebre o el tipping point. En el momento en que tú empiezas una entrevista y la persona ya empieza a contarte historias, ¿sí? Y no simplemente responder lo que uno le está haciendo, las preguntas que uno le está haciendo, empiezan a aflorar las emociones y ahí es donde uno puede interpretar y analizar mucho más profundo. Recuerden que el secreto no es encontrar el código simbólico, sino implementarlo y ganártelo. Entonces, si alguien lo tiene ganado como Coca-Cola, que es la chispa de la vida, sí, que es uno de sus secretos de verdad y el código simbólico, entonces da lo mismo hacerlo público, porque eso no se lo va a poder robar Pepsi nunca. Entonces, vamos a contar las cosas que sí se puedan y que no afectemos a nadie, ¿no? Porque encontrar el código simbólico es un proceso muy largo y es científico, pero podemos intuir entre los tres qué pudiera ser. Pero eso se llama la hipótesis de cuál es el código. Luego haces una tesis de 2-3 meses para validar o refutar la hipótesis, para sacar otra hipótesis, y eso es como una cascada que se van cayendo las hipótesis y vas sacando nuevas hipótesis hasta que apruebas la hipótesis, método científico, y la tesis es la que se entrega al cliente. Para que tengan una idea, en esas épocas cobrábamos entre 30 y 50 mil dólares por un proyecto de esos. Nos fue muy bien. Al principio, nos fue muy sí. bien con eso. Pero es que es muy valioso. Pero lo más importante del código simbólico no es tenerlo, es ganártelo, es apropiarte de ello, ¿no? Y ejecutarlo. Código simbólico del alimento para perros. Las mascotas hoy en día son un miembro de la familia. Entonces las personas ya no quieren, si me entienden, como darle la comida del perro y la comida del humano. Entonces... Humanizando el perrito. Sí, es cómo construir, digamos, comida para perros que sea lo más cercana al mundo humano. Y si ustedes ven, para que vean que el código es cierto, pásense... Y efectivo, porque todo el mundo ya lo está implementando. Por ejemplo, pásense por un anaquel de comida para gatos que parece, pues, latas de salmón. De salmón, sí. Fino para humano. Pero en nuestras épocas no era así, Cris. Yo me he dado cuenta, ese código lo descubrimos. El perro no es perro, es hijo. Y a tu hijo no le vas a dar croquetas. Entonces le dijimos al cliente,
le dijimos al cliente que cada vez tenía que humanizar más el empaque y tenía que verse como comida de perro y tenía que verse como comida de ser humano. Entonces súper interesante eso, porque eso te dicta los insights, los códigos para hacer el empaque. En esa época lo que estoy diciendo sonaba raro o casi que se fumaron. Mucha gente sí nos ha dicho a nosotros que nos fumamos muchas cosas raras, ¿no? Pero técnicamente sale del inconsciente colectivo y hoy, después de tantos años, que esos son como 8 años que descubrimos eso, que por cierto en Ecuador, yo después, hace 3 años yo le implementé el código a Cani y fue una locura el comercial de televisión y el empaque. Se llama Cani en Ecuador. A ver, el código simbólico de la pintura, cuando se lo escribimos a Pintuco, me encanta ese, ¿no? Me encanta. Es que la gente, mucha gente quisiera pintar su casa, pero no lo hace por un solo motivo. Le da miedo que el pintor le eche a perder algo, le manche el asiento, que por cierto manchó el asiento allá, encontró un asiento con pintura todo sucio, que después llega la bebé y tumba el balde de pintura y de alguna forma con ese tipo ayer pasó todo eso, dejó el cuadro en el piso, se fue, hoy quedó en regresar, no regresó, por eso la gente no pinta, porque el pintor es el enemigo de pintar. Entonces le dijimos a Pintuco, ¿te acuerdas tú? Claro. A ver, dígale, ¿qué le dijimos que haga Pintuco? Miren cómo se implementa ahora el código. Muchas veces el código es un código negativo, que lo que hace es frenar a la categoría. Es un miedo inconsciente a pintar. Entonces, lo que uno hace es tratar de encontrar cómo girar, ¿no?, ese elemento negativo que está en el inconsciente cultural. ¿No te acuerdas lo que les dijimos? Claro, eran todo el tema de los kits. Sí. Los kits que venía de no con riesgo. un plástico para cubrir el piso, las Pintores esquineras certificados, para ¿te las acuerdas? mesas. Pintores certificados recomendados por él, lo hicieron. Es Y el súper comercial de exitoso. televisión, ¿cómo era el comercial de televisión? Que pintar era divertido y que toda la familia pintaba, ¿te acuerdas? Que le fue súper bien con esa campaña. Porque uno de los hallazgos era que la señora quiere intervenir y el pintor le dice que no, porque va a dañar la pintura, pero ella igual quiere hacerlo porque es una forma de plasmar recuerdos en casa. Cuéntame tú, por ejemplo, un caso de esos, ¿cómo lo llevas un arquetipo? ¿Y por qué hay que hacer un arquetipo? ¿Para qué sirve un arquetipo? Claro, los arquetipos lo que hacen es conectar, digamos, el inconsciente colectivo, ¿no? Es como un embudo que lo que hace es crear una fijación. Entonces, como ustedes saben, está el arquetipo de la madre, está el arquetipo del rebelde, está el arquetipo mago, del rey. El guerrero. ¿Sí? El guerrero. Y recuerden, los arquetipos siempre tienen dos caras, ¿no? El lado positivo y el lado negativo. Entonces, el uso de arquetipos en branding, ¿sí?, se utiliza para comunicar, digamos, o insertar el código simbólico de una manera mucho más eficiente, ¿sí? Y darle una personalidad también. Y Claro. por ejemplo, el de Pintuco, ¿te acuerdas cómo terminaba el arquetipo? Pero, o sea, hablándolo así, yo lo que haría o lo que pienso que podría hacer es un giro hacia el arquetipo del rey. Del el rey. que te vende control. Tú no, sí, no porque al final estás, ya, sí, te o sea, vende. O sea, Pintuco tenía que provocar el sentimiento inconsciente de que si pintas con Pintuco tienes el control. El pintor no te va a joder. Tú eres el rey, tú te sientas a ver cómo lo pintan divino y disfrutas el proceso del pintado. Claro, ese fue el arquetipo. Pero también hay otros elementos, por ejemplo, en el tema de la pintura, lo que tú mencionabas antes, Zoe, que era el tema de los ciclos, ¿no? Cerrar un Pintar ciclo. para cerrar un ciclo, pero con control. Ah, ya, Sí. pero con control. Encontrar el código simbólico es encontrar la verdadera respuesta porque tu cerebro se conecta con algo. Es el mensaje más profundo que conecta todo el inconsciente colectivo. Dentro de todo inconsciente colectivo en todos los países hay un código simbólico dentro. Si tú lo encuentras y tú lo implementas, tus ventas van a subir. ¿Cuándo se invalida el código simbólico o cuándo se desactualiza? ¿Cuándo? Cuando hay un cambio cultural, Exactamente. pero los cambios culturales se dan muy lentamente, así que uno puede usar un código 2, 5, 10 años o ser inmortales como el de Coca-Cola, porque la felicidad es reptílica, así que va a estar así El código funcionando Coca-Cola para siempre. Sí, toda la vida, exactamente. Código simbólico de las redes de mercadeo, ¿sí? Hipótesis, la mía. Es que ahí hay dos negocios, reclutamiento o venta de productos. Vamos a hacer reclutamiento. Es una red de ayuda para aprender, porque además siempre son mujeres, o la gran mayoría de personas que están en las redes de multinivel son mujeres, que se reúnen para ayudarse a sobrevivir, para ayudarse a criar los hijos, y, Sí. y es una red de aprendizaje y de ayuda económica. Juega como un pegante social, ¿no? O sea, crea comunidades, Una tribu. crea grupos, ¿sí? Bueno, yo voy a Muy decir una fuerte. hipótesis medio rara.
escaparme de mi círculo tóxico y descubrir un nuevo círculo sano. Ay, eso está Pero, buenísimo. Está muy bueno. pero técnicamente Me eso gusta. es lo mismo de ustedes, pero un poquito Sí. más plasmado. Sí, Y lo sé porque me he gusta. trabajado para muchos multiniveles, quiero mucho a la gente de multinivel. He trabajado para casi todos los grandes. Sigo siendo coach y mentor de muchos expertos en multinivel, muchos líderes de multinivel. Es una categoría que está pasando por un momento bien difícil hoy. Nosotros lo dijimos hace 3 años que iba a pasar esto, pero es una categoría bien interesante, es un sector bien interesante que se tiene que reinventar. Tú te tienes que reinventar, la categoría se tiene que reinventar y el multinivel tiene que reinventarse porque no puede ser lo mismo como era hace 4 o 5 años atrás. Vender un cementerio. ¡Ay, ya sé cuál es! Yo trabajé para Olivos, la Sí. empresa más grande de productos esequiales de Colombia. El código es algo como la última oportunidad que tienes de agradecer y de valorar a una persona. O sea, Lindo. sí, ese es súper lindo. Eso es lo que vende el producto de Ezequiel. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a poner que yo soy un pésimo hijo con mi mamá, ¿no? Pésimo hijo, y me siento una mierda de persona con mi mamá. Entonces, se muere y dices, puta madre, ya la caga, se murió. Y no ¿Qué le es lo pedí último? perdón. No le pedí perdón, por ejemplo. ¿Qué es lo último que te queda? ¿Sí? Mostrarle al mundo que tú la amabas. ¿Sí? Haciendo un Entonces gran- haces un gran velorio, un gran homenaje. compras una... o sea, Ayer estaba hablando con una persona el otro día y me decía, yo quería era enterrar a mi padre, ¿sí? Pero no, o sea, y hacer el duelo. Sí. Pero ¿cuál duelo? Me tocó ponerme No, es una a transacción comercial, llamar, sí. no, o sea, eso llamar, también era le duele como- mucho a la gente, la gente sí, pierde claro. mucho tiempo y no El no trámite está es enorme. emocionalmente preparada. Sí. En Esa México mamá. hicimos el código de la muerte. Lo que pasa es que México es muy particular con su relación con la muerte. Ahí está la película. Es la, Coco de es la Disney. única cultura, yo creo, que tiene esta cercanía con la muerte y una visión Festeja, positiva sí. de la muerte. Y lo hicimos para una cadena de funerarias también. Y el código en México de la muerte es: solo mueres si eres olvidado. Por Ah. eso ellos cada año celebran la muerte, para no olvidar a sus muertos y así hacer que sean inmortales, inmortalizarlos en el recuerdo. Bueno, la película de Colores. Coco, a mí sabe Sí, Coco, sí, divina. lo hicieron 5 antropólogos gringos que vinieron. Súper linda A esa estudiar película. la muerte. Vean, ahí está el código de la muerte, ¿no? En la película de Coco. Una cosa importante acá es que el código, como es simbólico, no se puede decir con palabras. Uno se lo tiene que devolver al inconsciente a través de un símbolo. Por eso hablamos de arquetipos, por eso hablamos de metáforas, porque cuando lo dices con palabras matas el código. No puedes decirle a la gente, Sí. el código de la pintura es control y tú eres Sí, el ¿qué rey, te fumas? porque es totalmente incoherente. Con respecto a arquetipos, y es el del cajero electrónico. Y Rafael habla de arquetipos y comenta que, y es muy raro, que el código simbólico es mamá. Y si uno se pone a pensar, ¿qué tiene que ver, no? El cajero con la mamá, un cajero sí. con mamá? Pero si uno mira, tiene lo mismo. Y es, siempre está ahí para ti, Está bueno. Siempre te Te apoya. resuelve. siempre está, Te te da resuelve, dinerito. te da dinero. 24/7. Entonces lo más interesante, y yo he visto casos ya de implementación, es que hacen los cajeros redondos, ¿sí? Semióticamente redondos, como si estuvieras Como mamá, es como cubierto. que te abrazan, Sí, te abrazan. te protegen, te abrazan y te sientes como un espacio mucho más, ¿no? Más cercano. Es como, que- mamá, ¿me darás dinero porque papá no me quiere dar? Sí, mi amorcito, toma un dinerito. Muy bueno. Yo nunca voy a olvidar cuando tú encontraste el código, de los más impactantes, el código del bolso de mujer. Sí. Bastón social, ¿te acuerdas? Bastón social. Muy bueno. Las mujeres nos aferramos a esa cartera, nos salva de todo. De hecho, por eso es que llevamos tantas cosas ahí adentro, porque si pasara cualquier cosa en la calle, tenemos ahí adentro la solución para lo que pasa. Y viéndolo, decíamos, cuando a una mujer la van a robar en la calle, agarra carterazos al ladrón. O sea, le pega con la cartera. También si llega a un evento sola y todavía no han llegado los amigos, se aferra de esa cuerda así, de la agarradera de la cartera, porque es una forma de sentirse segura y como de darse un respaldo, ¿no? Estoy ahí sola, no conozco a nadie, pero tengo mi cartera acá que me hace sentir segura. Código de estética de belleza. Pero tú debes saber eso con mucha facilidad, ¿no? Prolongar la juventud, porque te maquillas y te ves, te quitas años cuando te maquillas. ¿De Argentina? ¿Código simbólico de qué? Talleres o cursos. Talleres o cursos. Caminar más rápido. Acelerarte. Acelerarte, ¿no? Sí. Sí, Sí. cuando no tienes conocimiento intelectual te sientes que caminas lento, que estás parado, que no puedes avanzar.
tomas un curso, sientes que caminas más rápido.